La última propiedad coligativa que vamos a ver es la variación de la presión de vapor de la solución con respecto al solvente. ¿Ya? Si nosotros preguntamos, ¿cuándo hierve el agua? Muchos me dicen, hierve a 100 grados Celsius. Sin embargo, la pregunta no es a qué temperatura hierve el agua, sino cuándo. Y ahí nos encontramos con lo siguiente. Si alguien me dice que la temperatura del agua de ebullición es de 100 grados Celsius, yo les planteo el desafío siguiente. ¿Qué pasa si yo hago hervir el agua en el altiplano o en la cima del monte Everest? El agua no va a hervir a 100 grados, sino que va a hervir a menos de 100 grados. Por lo tanto, hay un factor que regula el punto de ebullición del agua y hace que no siempre sea de 100 grados Celsius. Si nosotros hablamos de ese factor, se trata de la presión atmosférica. Por lo tanto, tiene mucho que ver el punto de ebullición con la presión atmosférica. Y a una atmósfera de presión, que es a nivel del mar donde estamos, el agua va a hervir a 100 grados Celsius y lo va a hacer cuando la presión de vapor del líquido iguale a la presión atmosférica. Por lo tanto, si voy al altiplano, la presión atmosférica es menor. Por lo tanto, la presión de vapor va a igualar más rápido a la presión atmosférica y el punto de ebullición va a ser menor que el que tenemos a nivel del mar. Entonces, la invitación hoy día es saber cuánto varía la presión de vapor de la solución con respecto al solvente. Nosotros vamos a ver que cuando el líquido está solo y recibe todo el calor que le queremos entregar, ¿ya? Va a alcanzar rápidamente la presión de vapor que iguala a la presión atmosférica y por lo tanto va a ser mayor siempre la presión de vapor del solvente. ¿Con respecto a qué? Al caso de una solución. Razón. Cuando yo agrego acá, por ejemplo, al agua, le agrego un soluto, el calor se reparte entre el soluto y el solvente. Por lo tanto, la presión de vapor de la solución va a ser menor. Y eso va a explicar por qué la solución tiene que absorber más calor para poder igualar a la presión atmosférica. ¿Ya? Y también por lo mismo la solución va a tener un mayor contenido calórico y va a hervir a una mayor temperatura, que es lo que ya vimos en la primera propiedad coligativa. Ahora, ¿cómo yo determino esa variación de presión de vapor para saber cuánto menos es la presión de vapor de la solución con respecto al solvente? Voy a usar una unidad que se llama fracción molar del soluto, que es igual a el número de moles de soluto partido por el número de moles de la solución, que está considerado como los números de moles del soluto y el número de moles del solvente. Para indicar cómo abreviar fracción molar del soluto, les puedo compartir esto. La variación de la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente, ¿ya?, por la fracción molar del soluto. Entonces, si yo veo que P0 me lo dan, que es la presión de vapor del solvente, yo tendré que ver cuál es la fracción molar del soluto y con eso sacar una diferencia, que después se la puedo restar al solvente para saber cuánto menos es la presión de vapor de la solución. Un ejemplo bien simple. Si yo sacara que el delta P equivale a 5 milímetros de mercurio, ¿ya?, y la presión de vapor del solvente es 20, yo diría 20 menos 5, o sea, la presión de vapor de la solución sería de 15.
porque la diferencia son 5. En este ejercicio nos piden hallar la presión de vapor de la solución. Me dan datos para poder determinar la fracción molar del soluto y con eso sacar la diferencia. Ahora, el dato que me dan es este, 18% masa-masa, que significa 18 gramos de soluto en 82 gramos de solvente. Teniendo las masas molares de cada uno, saco los moles. Por ejemplo, moles de soluto es igual a gramos de soluto partido por la masa molar del soluto, me da 0,1 mol, N1. Y N2, los gramos de solvente, que son 82, por su masa molar 18, me da 4,55. Moles de soluto arriba y abajo moles de soluto más moles de solvente me dan la fracción molar del soluto. Ese dato, acá lo tenemos, y el resultado es 0,021. Luego, con ese dato, yo puedo calcular la diferencia que hay entre la presión de vapor de la solución y del solvente. Me dan el solvente y lo multiplico por la fracción molar del soluto. El solvente es 18,65 y multiplicado por la fracción molar del soluto me da 0,401 milímetros de mercurio. Esto está indicando que hay una diferencia de 0,401 entre la presión de vapor del solvente, que estaría acá, y la presión de vapor de la solución, que estaría más abajo. Ahora, para saber eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? La presión de vapor de la solución va a ser igual a 18,65, que es la misma que vimos acá, menos esta diferencia que acabamos de sacar. De manera que la presión de vapor de la solución equivale a 18,24 milímetros de mercurio, o sea, a 0,401 menos que el solvente que tenemos acá. De esa forma podemos determinar entonces que la presión de vapor de la solución va a ser siempre menor que la del solvente puro. ¿Cuánto menos va a ser? No sé. Eso es lo que calculamos hoy día, en este caso. Bueno. Ya tenemos entonces nuestro resumen. La presión de vapor del solvente va a ser siempre mayor que la de la solución. Este delta P, ¿ya? Esta diferencia, se saca con la presión de vapor del solvente, que la tenemos siempre, menos que la diferencia, menos el delta P. Y así entonces podemos indicar y confirmar que la presión de vapor de la solución va a ser siempre menor que la del solvente. ¿Y cuánto menor? Va a depender ¿de qué? De la concentración que tenga la solución. Mientras más concentrada esté la solución, la presión de vapor de ella va a ser menor que la del solvente puro. Con esto entonces damos por terminado las 4 propiedades coligativas que hemos visto en cada una de las clases que han compartido conmigo. Espero que les sirva, que la puedan aplicar en sus trabajos de colegio.